analizar algunos temas. Como estamos viendo, tejido nervioso, neurona, fibras en sí, sinapsis, sensibilidad, receptores, embriología, filogenia, meninges y espacios meningios. La siguiente parte versará sobre lo que es la vascularización y el siguiente es el encéfalo, pero la parte de la morfología externa y áreas. Bien, empecemos entonces con la primera parte, que son generalidades. En este sentido debemos mencionar que la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona. De ellas hay 100.000 millones que constituyen el 15% de las células cerebrales. Y aquí lo estamos viendo cómo se divide en dos partes: el cuerpo celular, soma o pericarión, y sus neuritas o las prolongaciones. En este caso tenemos las dendritas, que son la parte receptiva, y el cual tiene una prolongación denominados árbol dendrítico, en el cual se encuentran las espinas de dendrito. La siguiente prolongación es el axón o cilindro eje, que a diferencia de la dendrita, que puede ser uno o más, aquí por cada una de estas células hay solamente una. Estas empiezan a nivel del cono axónico y terminan difuminándose en el terminal axónico, con lo cual tienen la oportunidad de poder contactarse con múltiples células. El axón en sí, la mayoría de las veces, está rodeado por una mielina. El axón en sí, la parte de lo que corresponde a la membrana, se llama axolema, y la parte que corresponde al citoplasma se llama axoplasma. Bueno, aquí habíamos hecho una revisión, y estas 100.000 millones de neuronas en sí ocupan prácticamente el mismo número de estrellas que hay en nuestra Vía Láctea. A pesar de ser un número tan grande, apenas representa el 15% de todas las células del sistema nervioso. Bueno, esto ya lo hemos explicado. La espina dendrítica es una protuberancia a nivel del árbol dendrítico de ciertas células con las que se amplía su área receptiva. ¿Okay? Bien. Típicamente la sinapsis se produce entre una terminal axónica y una espina dendrítica. La mayor área receptiva de la neurona es a nivel de esta parte, justamente. Esto ya lo hemos explicado. En relación con el citoplasma, vamos a tener los siguientes organelas, ¿okay?, con su localización y su función, que eso lo dejo para que lo puedan leer en casa. El electrotono no viene a ser sino una de las dos funciones principales de lo que corresponde a lo que son las neuronas. Las dendritas reciben estímulos excitadores e inhibidores, acá representados a nivel dendrítico, excitatorios con rojo e inhibitorios con azul, lo que ocasiona un cambio en el voltaje que atraviesa el soma como una onda, en esta forma que lo estamos viendo acá, para finalmente alterar el potencial de reposo a nivel del cono axónico, en el cual se lleva una sumación temporal y espacial de los diferentes estímulos, y que es el sitio donde se genera el potencial de acción. La segunda característica fundamental de estas células es la polaridad funcional. ¿Qué significa eso? Significa que los estímulos llegan de manera centrípeta por las dendritas o el soma, de esta manera, y el axón conduce el impulso nervioso de manera centrífuga hasta el terminal axónico. Bien, ¿no? Ya, gracias. Y el axón conduce el impulso nervioso de manera centrífuga hasta el terminal axónico.
Bien. Clasificación de la neurona por la forma de ramificación, teniendo en consideración el cuerpo celular, en este nivel el axón, y el impulso, la dirección del impulso en sí, de la despolarización. Vamos a ver que las dendritas están en esa localización y aquí están los terminales axónicos. Ahora bien, acá podemos visualizar los tres tipos principales de células, que son la neurona unipolar, debido a que justamente hay una sola prolongación que sale del soma, una neurona bipolar, porque son dos las prolongaciones que salen del soma, y multipolar, porque son múltiples las ramificaciones que provienen del soma. Aquí le dejamos los ejemplos de algunas de ellas, ¿ok? Y en el lado izquierdo podemos apreciar esquemáticamente lo que es una célula unipolar, y al lado izquierdo en el ganglio raquídeo, y multipolar a nivel del asta anterior de la médula espinal. La otra forma de clasificación de la neurona es de acuerdo a la función que realiza. Acá tenemos las fibras eferentes, las neuronas eferentes, las neuronas aferentes, con los respectivos ejemplos, y las que suelen comunicar una y otra, que son pequeñas en sí, las interneuronas, que suelen ser la mayoría de las veces inhibitorias. La clasificación de acuerdo al tipo de neurotransmisor que sintetiza es la más simple que hay, y depende del tipo de neurotransmisor que están produciendo. Acá solamente le mencionamos algunas de las más de 50 que se conocen actualmente. Por otra parte, pasamos a la siguiente, que es la glía. A pesar de que las neuronas son muy numerosas, las glías le superan ampliamente, ocupan el 85% de las células cerebrales. A ver, déjenme ver algo. Sí, ok, esto está bien. Bien, entonces aquí vamos a ver que se distribuyen en dos partes, a nivel del sistema nervioso central, pero también en el sistema periférico. El astrocito vamos a tener de dos tipos: el astrocito protoplasmático y el astrocito que está en la sustancia gris, y el astrocito fibroso que se localiza en la sustancia blanca. Como estamos viendo acá, ambas tienen prolongaciones y suelen contactarse con tres tipos de target u objetivo. La primera de ellas son los capilares encefálicos, en esta forma, y el contacto se lleva a cabo a través de los pies perivasculares. El segundo es a nivel de la superficie ventricular y pial, y el tercero a nivel de los contactos sinápticos. A continuación les ponemos las funciones para que se diviertan leyéndolo y estudiándolo en casa. El oligodendrocito, cuando se localiza en la sustancia blanca, forma la mielina de las fibras centrales, pero cuando se localiza en la sustancia gris va a formar lo que es la célula satélite neuronal, que tiene funciones metabólicas. La microglia, acá le dejamos las funciones para que lo pueda leer, en la célula ependimaria con sus funciones. A nivel del sistema periférico tenemos la célula Schwann, y de ellas tenemos tres tipos. La célula de Schwann mielínica, que típicamente se va a rodear lo que es un axón periférico, pero a diferencia del oligodendrocito, en ella hay capacidad de regeneración, debido a que la célula Schwann posee lo que es el neurilema y el factor de crecimiento nervioso, algo que no tiene el oligodendrocito.
La otra diferencia interesante es de que mientras el oligodendrocito, a ver, déjenme ver acá algo. Acá, mientras que el oligodendrocito puede contactarse con varias fibras nerviosas, un promedio de 8 a 12, cada célula de Schwann rodea una parte de un axón exclusivamente. Por otra parte, tenemos el segundo tipo, que es la célula de Schwann amielínica. En este caso estamos viendo cómo diferentes axones están dentro del citoplasma, la célula de Schwann, las cuales están dentro para un aislamiento eléctrico fundamentalmente, pero no tienen mielina. Y la tercer tipo de célula de Schwann es la célula de Schwann terminal o teloplia, las cuales se encuentran a nivel de la unión neuromuscular y sirve para facilitar que el potencial de acción ingrese a nivel de los músculos, ¿okay? Y regular el flujo de esto mismo. Por otra parte, también tenemos más células gliales a nivel periférico, solo por mencionar dos. Tenemos acá lo que es la glía entérica a nivel del intestino, en el colon, fundamentalmente, pero también tenemos la glía satélite a nivel del ganglio posterior de la médula, del ganglio de la raíz posterior. La fibra nerviosa, esto es bastante simple. La estructura de un nervio en general está constituido por un ramillete de axones. Aquí estamos viendo una representación esquemática del mismo, un corte del mismo, y entonces se puede apreciar que los axones se distribuyen en diferentes fascículos nerviosos. ¿Okay? Ampliando esto, vamos a ver que tenemos aquí célula de Schwann amielínica, que ya lo hemos visto, y célula Schwann mielínica. Es decir, podemos tener de ambos tipos. El axón amielínico, como en este caso, tiene una conducción continua, el potencial de acción, con una velocidad promedio de 15 metros por segundo. En cambio, el mielinizado tiene una velocidad, es un flujo de potencial de acción saltatorio y es mucho más rápido, un promedio de 120 metros por segundo. No estamos familiarizados con este tipo de velocidades, de esta manera que 15 metros por segundo representa 54 kilómetros por hora, lo cual es rápido, pero 120 metros por segundo representan 430 kilómetros por hora, es decir, esta es una comunicación instantánea que hay entre diferentes partes del sistema nervioso central. Bien, la clasificación de los nervios tenemos por el sentido en que se transmite el impulso, podemos tener fibras motores, sensitivas y la mayoría que son mixtas. Por el origen nervioso tenemos aquellos que se originan del tronco cerebral, los nervios craneales, o de la médula espinal, los nervios raquídeos. Y de acuerdo según la función de conexión con el sistema nervioso de la vida, relación o vegetativo, los nervios somáticos en el lado izquierdo, que son los voluntarios, o los vegetativos, que son totalmente involuntarios. El siguiente punto interesante es la sinapsis química y su función. Las partes lo estamos viendo acá. Si bien el impulso es en este sentido, de la neurona 1 a la neurona 2, vamos a ver que tenemos el botón terminal o axónico, vamos a tener la hendidura sináptica y vamos a tener finalmente la célula diana. La mayoría de las veces es otra neurona, pero puede ser un músculo, una célula muscular o una célula endocrina. El potencial de acción se acerca por este nivel a toda velocidad y va a estimular el canal de calcio dependiente de voltaje. Esto hace de que ingrese calcio y el calcio, una vez ingresado, hace de que las vesículas sinápticas se desplacen
Estas vesículas van a contener el neurotransmisor y este se desplace hacia la membrana, que estamos mencionando acá, la membrana presináptica, se abra a este nivel, se vierta el neurotransmisor, viaje a través de la hendidura sináptica y va a interaccionar con los receptores postsinápticos a nivel de la membrana postsináptica. ¿Okay? Aquí, digamos, puede causar dos fenómenos. Producir el electrotono, que anteriormente ya lo habíamos mencionado, y si el estímulo es repetitivo y más intenso y todo, va a ocasionar lo que son una alteración en el entarimado sináptico o red sináptica que va a conducir a una modificación de los genes de la célula que está a continuación, ¿ok? Con una actividad transmembrana. Un tema interesante son las bombas de recaptación de neurotransmisores en la membrana presináptica, que sirve para poder recaptar el neurotransmisor que no ha sido utilizado. Y esto ingresa nuevamente a la membrana sináptica. Es decir, el sistema no desperdicia nada. Bien. La enzima que degrada el neurotransmisor actúa inhibiendo o destruyendo el neurotransmisor luego de su acción sobre el receptor postsináptico. Además de este sistema de, digamos, de bombas de recaptación, tenemos también una enzima que se encuentra acá. De esta manera de que se garantiza que el neurotransmisor liberado actúe y después desaparezca. ¿Ok? Esto que le estamos mencionando acá es lo mismo que le hemos explicado y que se lo dejo para que lo lean en casa. La sinapsis química también es igual, solamente que están en diferentes partes para que lo puedan revisar con tranquilidad. Los tipos de sinapsis por el tipo de célula terminal, como les dije, la mayoría son de tipo neuronal. Tenemos neuromuscular y tenemos neuroglandular. Por el tipo de sinapsis química, por el tipo de contacto, ¿okay? Cuando una neurona se contacta con la otra, tenemos axodendrítica, en este caso, que es la mayoría, y en este caso termina a nivel de las espinas dendríticas. El axo somático, como lo estamos viendo aquí, y también tenemos el axo axónico, que generalmente causa una inhibición. Tipo de sinapsis, por su función, tenemos excitadora. Si aumenta la posibilidad de producir un potencial de acción, es decir, si genera el ingreso de sodio a nivel de la membrana postsináptica. Será, ingreso de sodio, ¿está? Y será inhibidor si disminuye la posibilidad de producir un potencial de acción. Esto es por ingreso del ion cloro, como está acá. O modulador si cambia el patrón y la frecuencia del potencial de acción. Como vamos a ver ahora, esto está en relación con el potencial de acción. En relación con la filogenia, debemos ver que los primeros seres vivientes fueron organismos unicelulares sin sistema nervioso, que apareció hace 4.000 millones de años. Los representantes actuales son las bacterias. Lo que nos han dejado y que sirve para el sistema nervioso actual es que ahí aparecieron los receptores de membrana y una serie de sustancias para comunicarse entre ellas, que son los precursores de los neurotransmisores. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que aparecieron los celenteriados o radiados con sistema nervioso reticular. Hace 500 millones de años, representante actual son las medusas. De esta manera que tienen un componente bastante simple,
La neurona sensitiva, ya hay una célula que se ha especializado en recibir información, se contacta directamente con la neurona motora, es decir, otra célula que se especializa en causar una contracción del músculo, es decir, estimula a un músculo. Entonces, tenemos un sistema sumamente simple, que es de tipo reticular. También nosotros tenemos esto a nivel de la formación reticular. Después aparecieron los anélidos, artrópodos con sistema nervioso ganglionar, es decir, evolucionaron para que los cuerpos celulares se reúnan en grupos y puedan funcionar mucho más eficientemente. Tenemos que eso apareció hace 570 millones de años, y en los artrópodos lo que tenemos son los insectos, arácnidos, crustáceos, los gusanos. Y tenemos un sistema nervioso ganglionar. Nosotros también tenemos esto con nuestros ganglios vegetativos, simpáticos y parasimpáticos, y tenemos los ganglios sensitivos en la raíz, a nivel de la raíz posterior de la médula espinal. Después apareció los recordados con el anfioxus actualmente como un sistema nervioso medular. Se organizó para que estén a nivel del cuerpo del animal, a nivel dorsal, central, y fundamentalmente posterior. Hace 520 millones de años, las ascidias son los representantes actuales. Y como se puede ver, tiene un sistema de una médula espinal y un ganglio cerebral, pero que no es un encéfalo. El encéfalo recién aparece acá con los ciclóstomos. Y a este nivel apareció hace más o menos 470 millones de años. La lamprea es el representante actual. Aquí tenemos un sistema encefálico primitivo cuyo telencéfalo es fundamentalmente bulbos olfatorios. Y tenemos un diencéfalo con una glándula pineal, y tenemos un mesencéfalo y un rombencéfalo. Todavía no aparece ni la protuberancia ni el bulbo, menos el cerebelo. Esto aparece después. Entonces acá ya tiene de 8 a 10 nervios craneales, y su oído apenas tiene 2 conductos semicirculares. Después aparecen los peces hace unos 430 millones de años, en el cual aparece una estructura interesantísima. En el diencéfalo aparece el hipotálamo y el tálamo. Como ven, el tálamo aparece después de la presencia de lo que es la parte olfatoria. Es por eso que en la última clase vamos a ver cómo el olfato se diferencia de los otros tipos de sensibilidades. Aparece una estructura nueva que es el arquicerebelo en unión con el oído interno, para poder tener un desplazamiento en 3 dimensiones, para poder ir hacia la presa o huir del depredador. Y aparece una revolución que es un oído con 3 conductos semicirculares, y aparece la mielinización, un avance extraordinario. Después aparecen los anfibios hace 380 millones de años, con los tubérculos ópticos al mesencéfalo, que es la máxima expresión de su sistema nervioso central. Los reptiles aparecen después, hace 300 millones de años, con el tercer ojo parietal que le permite la termorrecepción. Y hay aparece lo que es la siguiente fase del cerebelo, que es el paleocerebelo. Esto es debido a que las aletas se convierten en patas.
y tiene que vencer la fuerza de la gravedad con músculos antigravitatorios y también con la oportunidad de poder desplazarse, ¿no? Bien. Acá ya se puede ver que hay el esbozo de la neocorteza. Después aparecen los mamíferos hace 250 millones de años, ya con una neocorteza plena. Y mucho después aparecen las aves hace 160 millones de años, con mayor desarrollo cortical, debido a que tenían que desplazarse en el aire, sus cerebros no podían pesar mucho, pero compensaron esta deficiencia con una miniaturización de las células, es decir, tienen un número muy alto de células, un número muy alto de conexiones, pero las células son pequeñas. Hasta que desde esta fecha hasta la aparición del primer homínido bípedo, con el Sahelanthropus shadensis, fue hace apenas 7 millones de años. Y desde ahí hasta la aparición del Homo sapiens, que estamos presentes desde hace 600.000 años, pues ha habido un recorrido vertiginoso. Este recorrido lo estamos viendo acá, desde el Sahelanthropus shadensis, hace 7 millones de años más o menos, hasta el Homo sapiens, hace más o menos 600-300.000 años, ¿no? Entre uno y el otro han habido una serie de primos, algunos primos lejanos, otros primos hermanos, que han aparecido y desaparecido. El Homo sapiens es el único ser homínido bípedo que existe ahora. Y esta división ha sido por anagénesis, por ejemplo, un cambio de una especie en otra, por ejemplo, el Homo rhodesiensis en Homo sapiens, o por cladogénesis, es decir, la división de una especie en dos. El Homo antecesor, por ejemplo, en Homo rhodesiensis y heidelbergensis. De este último ha provenido el Homo neandertal, que desapareció apareció prácticamente igual que nuestra especie, pero ha desaparecido hace 28.000 años. ¿Okay? Otros seres homínidos como el Homo florescensis apareció a nivel de la isla de Flores en Indonesia, los denominados hobbits, que apenas tenían un tamaño de 1 metro y que desapareció hace apenas 50.000 años. ¿Okay? Durante la mayor parte de la existencia de nuestros primos lejanos y cercanos hemos sido buscadores de alimentos, recolectores y carroñeros. Es decir, solo nos alimentamos fundamentalmente de las sobras que los carnívoros se alimentaban. Después aprendimos que dentro de los huesos que los carnívoros no lo dejaban, habían sustancias, la médula ósea, que era muy nutritiva, entonces aprendimos a comer huesos. Y recién desde hace poco más de 1 millón de años hemos tenido la capacidad de poder comunicarnos, expresar ideas y organizarnos para convertirnos en cazadores, a pesar de las deficiencias físicas tan grandes, no tener uñas como garras, ni dientes afilados como un tigre, ni la velocidad, ni la fuerza de otros animales, pues hemos podido convertirnos en cazadores, además de continuar como recolectores. Bien, ejemplos específicos de la evolución vamos a ver acá. En el axón, por ejemplo, tenemos acá arriba lo que es abajo el axón amielínico y arriba el axón mielinizado. El amielínico típico tenemos en los calamares, y ahí fue donde se pudieron estudiar las primeras, mecanismos, porque tienen un axón grueso.
Para que el calamar pueda funcionar, su axón tiene que ser tan grueso que puede visualizarse y puede introducirse una serie de electrodos dentro. Se dice que si no hubiéramos tenido la oportunidad de evolucionar hacia un axón mielinizado, para poder realizar las funciones que nosotros tenemos ahora, el grosor de nuestros axones tendría que ser tan grueso que el volumen que cada uno de nosotros tuviéramos lleno de axones sería 3 a 4 veces más. Imagínense en los obesos, mórbidos, cómo sería el cuerpo. Sería una pelota completa, ¿no? De tal manera de que no solamente sirve para lo que es la velocidad de conducción, sino también para evitar que el axón necesariamente tenga que ser grueso. El axón mielínico, a diferencia del amielínico, que su, digamos, conducción es continua, acá es una conducción saltatoria. Y apareció en los peces. Así que debemos agradecer a los peces no solamente cuando lo comemos en el almuerzo, sino también gracias a ellos es que tenemos la mielinización. El otro ejemplo típico es el cerebelo, cuya presión evolutiva hizo su aparición y desarrollo. El arquicerebelo apareció con los peces y en conjunción con el oído interno. ¿Ok? De esa manera, para poder desplazarnos en las 3 dimensiones. Y sirve para la coordinación motora en relación con el equilibrio. El paleocerebelo está acá a nivel del vermis y el paravermis apareció en los reptiles en unión funcional con la médula espinal y fue la presión evolutiva del cambio de aleta a pata para la coordinación motora y tono muscular, la relación con músculos antigravitatorios y de la locomoción. El neocerebelo, que es el más grande, apareció en los homínidos y en relación con el córtex para la posición bípeda y la utilización de las manos con coordinación motora y tono muscular de los movimientos finos. En relación con el córtex cerebral, tenemos que el paleocórtex es el más antiguo, es la corteza olfatoria que apareció en los primeros vertebrados, específicamente los ciclóstonos. Es la más antigua y está dedicada al olfato. El siguiente que apareció es el arquicórtex con el hipocampo, que apareció en los anfibios primitivos para lo que se llama las emociones, que después en el humano se ha transformado en otra función, esa es otra historia. En ellos es para las emociones primarias. El neocórtex en los seres humanos ocupa el 90% de nuestra corteza, apareció en los mamíferos primitivos y es de la más reciente, que es para la cognición. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, el ornitorrinco, que es un mamífero primitivo, prácticamente es disencefálico, es decir, no tiene surcos cerebrales. El canguro tiene un poco más y el delfín muchísimo más. Esto permite, estos giros y estos surcos permite que un mayor volumen de corteza, una mayor extensión de corteza pueda caber en una cavidad relativamente pequeña. Acá tenemos lo que es el hipocampo, que tiene una función en capas, fisiológicamente, y tenemos el neocórtex, que tiene una función columnar. Esto lo vamos a ampliar en la próxima clase. En relación con el lóbulo prefrontal, vamos a ver que esto se desarrolla en los mamíferos superiores. Acá, el gato tiene una mínima cantidad, el perro es más grande, y en los homínidos bípedos mucho más. En el Mono erectus abarca el 17%, en cambio en el humano el 30% de ellos. Y es lo que nos da la característica propia de nuestra humanidad, nuestra toma de decisiones, nuestras funciones ejecutivas.
y el control de nuestros impulsos y emociones. En relación con la hipótesis para el desarrollo de la neocorteza, hay dos teorías, una hipótesis, una inteligencia ecológica, y la otra la hipótesis del cerebro social. El primero de ellos dice de que el hecho de poder hacer herramientas va a hecho de que la corteza se desarrolle más, es decir, una cuestión de ida y vuelta. Sin embargo, de acuerdo al antropólogo Robin Dunbar, fue la necesidad de transmitir pensamientos y organizarnos en una sociedad colaborativa y para objetivos específicos la que permitió el desarrollo del neocortes. Y esto parece ser que se está cumpliendo acá. Por ejemplo, el macaco tiene un cerebro que pesa 100 gramos, tiene una corteza con pliegues, es una especie social. Viven en grupos jerárquicos, expresan sus relaciones con gestos y sonidos, identifican emociones básicas como la sorpresa, el enfado o el miedo. En cambio, si lo comparamos con el chimpancé, tiene un cerebro de 350 gramos, la corteza tiene un mayor número de pliegues, de conducta social muy compleja, hacen guerra, declaran la paz, crean coaliciones, atacan a un líder para desbancar y muestran precursores de emociones sociales como la culpa o la vergüenza. De tal manera de que parece que estos hallazgos avalan la hipótesis de Robin Dunbar. En relación con la ontogenia, muy breve, vamos a ver que lo que primero es como una placa, la placa neural en sí, que está a nivel del ectodermo, sufre esto gracias a la inducción de la notocorda, una ventralización central y una dorsalización lateral para formar un tubo. Este proceso se llama neurulación, ¿okay? Que lo estamos viendo acá. El tubo neural entonces va a formar lo que es el sistema nervioso central, mientras que la cresta neural que estaba a los bordes de esta placa va a formar el sistema periférico. A la tercera semana vamos a ver 3 vesículas cerebrales. De adelante hacia atrás el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Es decir, la futura madre ni se entera que está gestando y ya formó su tubo neural el feto y ya tiene 3 vesículas cerebrales y la embriogénesis está a todo vapor. Por lo tanto, cualquier droga, cigarrillo, malas noches, molestias, desavenencias, traumatismo, etcétera, alcohol y todo eso va a influir. De todas maneras, influye. Y va a influir negativamente. Por lo tanto, no sorprende que haya muchos niños bonitos, lindos, preciosos, caminan todo, pero son duros, porque justamente han tenido una mala inducción durante la gestación, porque la madre no lo sabía. Eso es en la tercera semana después de la fertilización. A la quinta semana recién se entera, porque tiene un atraso de algunos días, recién se entera que puede ser que esté gestando y ya tiene 5 vesículas cerebrales. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo sigue con el mismo nombre, y el rombencéfalo, esa parte del ciclóstomo que todavía tiene un encéfalo primitivo, en el ser humano se divide en lo que es el metencéfalo, que formará lo que es la protuberancia, y el mielencéfalo. Esto mismo lo explicamos acá ahora, de esta manera que el prosencéfalo se divide en telencéfalo, que formará los hemisferios cerebrales, diencéfalo, queda con el mismo nombre, el mesencéfalo igual, y el rombencéfalo se divide, de diferencia de lo que es la protuberancia y el cerebelo,
y el encéfalo en bulbo raquídeo. Aquí estamos viendo que, digamos, la unión del cerebro con hemisferios es la unión, el cerebro es hemisferio cerebral, es idea encéfalo, pero la unión del cerebro más el tronco cerebral y el cerebelo forman el encéfalo. Pasemos ahora a la morfología externa y áreas. Acá tenemos, cada hemisferio va a tener 3 polos, un polo frontal, un polo occipital y un polo temporal. Va a tener 3 caras, una cara lateral, una cara medial y una cara basal. Tiene 2 bordes, un borde interno a todo este nivel y un borde externo en todo este otro nivel. El encéfalo en sí, lo estamos viendo, los hemisferios cerebrales, está dividido por surcos muy profundos llamados cisuras, un surco profundo que suele separar los lóbulos en sí, y los surcos que son poco profundos y suelen separar giros. Acá tenemos una cisura central o de Rolando en este nivel por delante y acá tenemos la otra que es lo que se conoce como la cisura lateral o de Silvio. Delante del mismo tenemos el lóbulo frontal, una de sus funciones es la función motora. Detrás de la cisura central tenemos el lóbulo parietal, una de sus funciones es la sensitiva. Hacia abajo, lo que tenemos debajo de la cisura lateral, el lóbulo temporal, una de sus funciones es la audición, y hacia atrás el lóbulo occipital. Para poder, que es para la parte de la visión, para poderlo más o menos diferenciar, tenemos acá el surco parieto occipital, la parte externa, el surco parieto occipital que se va por la parte interna, y acá tenemos la incisura preoccipital, una pequeña muesca más o menos a 5 centímetros del polo, una línea digamos imaginaria que una ambas estructuras es lo que forma lo que es el lóbulo occipital. Ahora bien, aquí estábamos viendo cómo la cisura lateral o de Silvio tiene 2 bordes o labios, igual que la cisura central. Entonces vamos a hacer un corte coronal en este nivel y lo que apreciamos acá es justamente eso. Acá tenemos la cisura lateral o de Silvio. Entonces, estos labios, también llamados opérculos, abriendo los opérculos de la cisura de Silvio, vamos a tener en profundidad lo que es la ínsula. Y la ínsula acá está representada en color marrón. ¿Okay? Bien, entonces esta ínsula es el denominado cerebro visceral. Ampliando entonces, abriendo, tenemos acá la cisura de Silvio, el lóbulo frontal, lóbulo temporal y la ínsula en el medio. Si en lugar de abrir los labios en sí, hacemos un corte, vamos a ver que la ínsula está representada en esta forma. Otra parte interesante en la cara interna es el lóbulo límbico que está alrededor del cuerpo calloso y del tronco cerebral, ¿okay? Que es para las emociones. Giro es igual que circunvolución, y aquí, si bien lo que estamos viendo, el giro es la parte externa en sí, en realidad la cresta de un giro, la cresta, la parte superficial, lo que vemos, se llama girum. Y el girum en sí es solamente esta parte que estamos viendo acá, la parte superficial. Sin embargo, el giro completo va mucho más profundamente. ¿Okay? El plural de girum es girum. Bien. Vamos a ir viendo entonces las diferentes partes. Aquí vamos a ver lo que es el lóbulo frontal. Como les dije, está delante de la cisura central y por encima de la cisura de Silvio. Tenemos un surco precentral, un surco frontal superior, surco precentral,
surco frontal superior y tenemos un surco frontal inferior que divide el lóbulo frontal en la cara externa en 4 giros. El giro frontal superior o primer giro frontal, el giro frontal medio o segundo giro frontal, el giro frontal inferior o tercer giro frontal y el cuarto giro frontal, frontal ascendente, precentral o prerolántico. Okay. Ampliando esta región vamos a ver cómo el giro frontal inferior a nivel de la cisura lateral va a tener un brazo anterior, un brazo ascendente y un brazo posterior, que es el resto de la cisura de Silvio. Entonces esto divide el giro frontal inferior en 3 partes. Una pars orbitaria, una pars triangular y finalmente una pars opercular. Estas dos últimas partes van a formar lo que es en el hemisferio izquierdo el área de Broca. Bien, el lóbulo parietal en su cara lateral. Vamos a ver, acá tenemos la cisura central, la cisura lateral. Va a tener un surco postcentral o postrolántico, que lo estamos viendo acá, y va a tener una cosa muy importante que es el surco intraparietal. Esto divide el lóbulo parietal, la cara externa, en 3 giros: el giro parietal superior, el giro parietal inferior, ¿ok? Y el giro parietal ascendente o postcentral o postrolántico. Entonces tenemos dos surcos con 3 circunvoluciones. Ampliando esta parte y considerando ya el primer surco temporal, vamos a ver que en el giro parietal inferior se subdivide en un giro supramarginal o del pliegue curvo que está al terminar de la cisura lateral, representado acá, y tenemos también el giro angular o marginal al final del primer surco temporal. Para recordarlo tenemos la palabra span, que viene a ser lo que es supramarginal o de pliegue curvo y angular o marginal. Bien, entonces esto es de adelante hacia atrás, ¿no? En el lóbulo temporal, en su cara lateral, es relativamente simple. Vamos a ver acá la cisura lateral o de Silvio. Tenemos ya algo mencionado, el surco temporal superior o paralelo. Paralelo porque corre paralelo a la cisura de Silvio. Y tenemos el surco temporal inferior, 2 surcos que dividen en 3 giros: el giro temporal superior o primer giro temporal, surco temporal medio, giro temporal medio o segundo giro temporal, y el giro temporal inferior o tercer giro temporal. ¿Ok? Ampliando un poco esto a nivel del primer giro temporal, se ha resecado acá parte del lóbulo frontal para poder ver que este giro, como le dije, ese es el girum, tiene su parte interna, y la parte interna es esta región de acá, una parte que está ingresando a través de la cisura de Silvio. Y esta parte es lo que se conoce como los giros transverso de Hessel, área 41-42, que lo vamos a ver después. El lóbulo de la ínsula tiene un surco circular que rodea totalmente la ínsula y un surco central que divide la ínsula en 2 partes. Una ínsula anterior con 2 a 4 giros insulares cortos y una ínsula posterior con 1 a 2 giros insulares largos. Ahora vamos a ver lo que es el lóbulo frontal, parietal y occipital, pero en lo que es en la cara medial, la
acá lo estamos viendo. Aquí podemos apreciar la cisura central, ¿okay? El surco parieto-occipital, lo que él mencionaba como límite del lóbulo occipital. Tenemos la cisura calcarina, que como les dije, suele separar lóbulos, pero en este caso no, porque va a estar dentro del lóbulo occipital. Y acá tenemos el surco calloso marginal o del cíngulo. Por delante de la cisura central tenemos el lóbulo frontal. Por detrás de la cisura central y por encima de la cisura, y por delante del surco parietal o parieto occipital tenemos el lóbulo parietal. Y entre el surco parieto occipital y por debajo de la cisura calcarina, el lóbulo occipital. ¿Okay? Bien, tenemos acá el primer giro frontal o frontal superior, que ya lo hemos estudiado en la cara externa, solamente que en la parte interna es una prolongación. Tenemos el surco precentral en este nivel y el surco postcentral en este otro. Entre ambos va a estar el lobulillo paracentral. Es decir, el lobulillo paracentral forma parte del lóbulo frontal y parte del lóbulo parietal. Acá atrás, entre lo que es el surco postcentral y el surco parieto occipital, tenemos el lobulillo cuadrilátero o precuña. Precuña porque está antes de la cuña, y la cuña está justamente en este lado, entre el surco parieto occipital y la cisura calcarina. Por debajo de este último tenemos el giro lingual, que también pertenece al lóbulo occipital. ¿Okay? Bien. El lóbulo límbico, la cara medial, lo estamos viendo acá. El lóbulo límbico tenemos que limita por encima con el surco calloso marginal o del cíngulo. ¿Okay? Y acá abajo tenemos lo que es el surco temporo-occipital medial, que vamos a ampliarlo. Entonces estos son los límites de lo que es el lóbulo límbico en sí. El lóbulo límbico está constituido por 4 partes. Una parte bien extensa es el cíngulo o giro del cíngulo. Okay. Acá abajo tenemos lo que es el giro para hipocampal. Okay. En la parte anterior, por encima, en esta región tenemos la región septal, y una parte que une el cíngulo con el giro para hipocampal se llama el límbico. Esas son las 4 partes del lóbulo límbico. Bien, ampliando esta parte anterior del giro para hipocampal en esta región, vamos a ver que tiene a manera de un gancho. Por eso es que se llama uncus. ¿Okay? Toda esta región se llama uncus. Y el uncus tiene un surco denominado surco renal. Por dentro del mismo tenemos la región prepiriforme y por fuera del mismo la región entorrinal. Ampliando un poco esta parte de lo que es el cuerpo calloso, vamos a ver que tiene partes. El cuerpo calloso tiene 4 partes. Tiene una parte que se llama pico o rostrum, genu o rodilla, cuerpo tronco y rodete o esplenio. ¿Okay? Para una estructura, digamos, de relación tenemos el trígono fornix, la comisura blanca anterior y la lámina terminal. Acá vemos otra forma de estudiar el cuerpo calloso. Mientras que la rodilla va a unir los lóbulos frontales, el cuerpo va a unir fundamentalmente los lóbulos parietales, el rodete, los lóbulos occipitales. ¿Okay? Ampliando lo que es la región septal, vamos a ver que tenemos un giro subcalloso y posteriormente tenemos el giro paraterminal, que son los 2 giros que constituyen la región septal. Ahora vamos a ver el lóbulo frontal y temporal en su cara basal. ¿Okay? Acá lo estamos viendo, tenemos dividido los 2 hemisferios a través de la cisura interhemisférica.
Acá tenemos el hemisferio derecho, porque lo estamos viendo de la parte basal. Acá tenemos el hemisferio cerebral izquierdo. Tenemos el polo frontal, tenemos el polo temporal y acá abajo el polo occipital. A nivel del lóbulo frontal tenemos un surco olfatorio donde discurre lo que es la cintilla y el bulbo olfatorio. ¿Ok? Bien. Y acá, con bastante imaginación, podemos apreciar lo que los estudiosos dicen que es un surco en H. No sé si alguien puede distinguir un surco en H, pero ese es el nombre que le han dado. Me muero ahora porque eso divide el lóbulo, la cara basal del lóbulo frontal en 4 partes relativamente simples. Lo divide en lo que es 4 giros orbitarios: el anterior, el posterior, el medial y el lateral. La unión de todos estos, conjuntamente con este otro giro que está acá, que es el giro recto u olfatorio interno, olfatoria interna, la unión de este giro con los otros 4 va a formar lo que se conoce como la región o lóbulo orbitario. A nivel del lóbulo temporal vamos a ver que tenemos el surco temporal inferior, que no se veía en la cara externa. Tenemos el surco temporo-occipital lateral. Entre ambos tenemos el giro temporo-occipital lateral o cuarto giro temporal. Recuerden que en la parte externa teníamos el primero, segundo y el tercer giro temporal. Acá ya estamos viendo el cuarto giro temporal. Después tenemos más interno el surco temporo-occipital medial o colateral. Y entre ese y el surco temporo-occipital lateral se distribuye lo que es el giro temporo-occipital medial, llamado también quinto giro temporal o giro fusiforme. Bien. Entonces acá podemos representar en esquema el giro fusiforme, que como vamos a ver al final de la clase tiene una importancia en la prosopagnosia. El lóbulo frontal tenemos acá. El lóbulo frontal es toda la estructura que está por delante de la cisura central. Sin embargo, la cisura central es esta, constituido, como vamos a ver, por la corteza motora y premotora. Delante de todo esto está toda esta estructura grande, la mayor parte, que forma lo que se conoce como lóbulo prefrontal, que son para las funciones ejecutivas. Aquí se distinguen 3 regiones. Tenemos la región ventromedial, tenemos la región orbitofrontal, que está representado aquí, y tenemos la región dorsolateral. Vamos a hablar ahora de la meninges y el líquido cefalorraquídeo. Tenemos acá, digamos, la dura madre, aracnoides y pía madre. Para verlo más claramente, en el cráneo la dura madre se divide en 2, en dura madre endostal y dura madre meningial. Entre ambas pueden estar unidas o pueden también estar muy próximas, o pueden haber un espacio para formar los senos venosos. Por dentro tenemos la aracnoides para el líquido cefalorraquídeo y en contacto con el parénquima cerebral la pía madre. El sistema circulatorio lo estamos viendo acá, el ventrículo lateral, en este caso del hemisferio izquierdo, tenemos el cuerno frontal o anterior, la encrucijada o cuerpo, el cuerno occipital o posterior y el cuerno temporal. Este ventrículo lateral se une por el agujero de Monro o intraventricular con el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo, acá está, el tercer ventrículo se une al cuarto ventrículo, tercer ventrículo que está en el diencéfalo. Se une al cuarto ventrículo que está a nivel de la protuberancia y bulbo a través de lo que es el acueducto silvio o acueducto cerebral.
Y aquí estamos viendo la circulación, cómo es, ¿no? Parte de los ventrículos laterales, agujero Monro hacia el tercer ventrículo y acueducto Silva hacia el cuarto ventrículo. Esto mismo es acá. La producción de líquido cefalorraquídeo se lleva a cabo a través de unas células ependimarias especializadas que forman parte de los plexos coroideos. Y hay plexos coroideos a nivel de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Una vez que se produce, del cuarto ventrículo salen por el agujero de Magendie central y Luzca laterales, que son dos, hacia las cisternas de la base. Acá, plexos coroideos, ventrículos cerebrales, la distribución, ventrículos laterales o agujero Monro, el tercer ventrículo, acueducto Silva, cuarto ventrículo, agujero Magendie Luzca, hacia las cisternas de la base y el espacio subaracnoideo, rodea totalmente el encéfalo y la médula espinal y finalmente asciende hacia lo que son las vellosidades aracnoideas o granulaciones de Pacchioni a nivel del seno longitudinal superior para su absorción a la circulación venosa. Se produce de las arterias filtración y se absorbe en el sistema venoso. Bien, esto mismo que estamos viendo acá, vemos acá tridimensionalmente en rotación, y aquí lo vamos a ver en lo que es un esquema. Ventrículo lateral izquierdo, lateral derecho, tercer ventrículo, acueducto Silvio, y ventrículo cuarto ventrículo. Bien, esto mismo que estamos viendo acá, la circulación, lo vamos a ver acá. Vamos a ver cómo, por ejemplo, dentro de los ventrículos se produce el líquido cefalorraquídeo en amarillo, lo vamos a ver. Ven ustedes, se produce líquido en los ventrículos laterales, drena por los agujeros Monro de ambos lados al tercer ventrículo y a través del acueducto Silvio drena hacia el cuarto ventrículo. ¿Okay? Bien. Y esto mismo que estamos viendo acá, lo vemos en este otro punto, en la parte final. Acá los ventrículos laterales se llenan de líquido, atraviesa el agujero Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, agujero Luzca, Magendie, ventrículos de cisternas de la base, rodean todo el encéfalo y se absorbe por la granulación de Pacchioni hacia el seno longitudinal superior a la circulación venosa. ¿Ok? Bien. Un descanso merecido, jóvenes, a ver, una estiradita. Del sistema nervioso central, tenemos un sistema arterial cerebral carotidio y vértebro basilar. El primero 80%, el segundo 20%. En el primero tenemos las arterias carótidas, que son dos, cerebrales medias, que son dos, cerebrales anteriores, que son dos, y las vertebrales, que también son dos, se van a unir en una arteria basilar. Va a haber una, digamos, y las cerebrales posteriores, que también son dos. Va a haber una unión, digamos, una comunicación entre ellos que no tiene sus cambios, ¿no? Pero podemos ver que el sistema arterial carotidio con el vertebral van a tener comunicaciones a través, por ejemplo, de la comunicante anterior. Aquí une lo que son las dos cerebrales anteriores, la comunicante posterior, que une la cerebral posterior con lo que es la arteria carótida, ¿no? Que lo estamos viendo acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esto? A ver. Acá. Ok, bien. Entonces acá sistema carotidio, la arteria carótida interna. Vamos a ver las diferentes partes. C1 o cervical, C2 o petroso,
en las cuales vamos a ver la arteria carótido-timpánica. Bien. En la arteria biliana tenemos en C3 o la serum, C4 o cavernosa. Y dentro de lo que es la parte cavernosa tenemos que la carótida está rodeada por filetes simpáticos y está en relación de arriba hacia abajo con el tercer nervio, el cuarto nervio, el 5.1, el sexto y el 5.2. A este nivel van a emerger el tronco meningo hipofisario, la arteria capsular, arteria inferolateral. Después tenemos en C5 clinoideo, C6 oftálmico, para formar la arteria oftálmica hipofisaria superior. Después la parte C7 o comunicante, que da lo que es la comunicante posterior, comunicante anterior, cerebral anterior y la cerebral media. Ahora aquí vamos a ver cómo, ¿qué pasó aquí? Aquí, sí, vamos a ver cómo cada una de estas arterias tiene sus diferentes tipos de irrigación. Ok, vamos a revisar ahora alguna de ellas, la arteria oftálmica y hipofisaria superior, que parten del C6, en cambio la hipofisaria inferior parte de lo que es C4. Bien, vamos a revisar también la coroidea anterior, cerebral anterior y cerebral media. La coroidea anterior, esta es la irrigación. Acá tenemos la arteria coroidea anterior, que es rama de la carótida interna, segmento C7. Tenemos la arteria coroidea posterior, que es rama de la comunicante, la cerebral posterior. Y tenemos acá la arteria coroidea posteromedial, que no viene a ser sino rama de la cerebral posterior. La cerebral anterior tiene 3 segmentos: A1 horizontal o precomunicante, A2 vertical o postcomunicante y A3 o distal. Ampliando en esta región vamos a ver que la arteria carótida interna y la cerebral anterior para ver sus relaciones. Tenemos una arteria comunicante anterior y hay 7 ramas del segmento A1 de la arteria cerebral anterior horizontal. Tenemos las arterias orbitarias para la base de lo que es la región orbitaria, la parte interna. Arteria recurrente Hübner. Tenemos la comunicante anterior, ramas desde A2 o la porción vertical. Tenemos la arteria orbitofrontal medial, la arteria frontopolar, okay. Y de la rama 3 o distal vamos a ver las restantes: la arteria pericallosa, la calloso marginal, la cual se divide en una rama anterior, intermedia, posterior y paracentral. La arteria pericallosa que estamos viendo acá va a continuarse con la arteria precuneal. La arteria pericallosa va a formar una rama anatomótica que se va a unir con la arteria cerebral posterior. Acá, irrigación de la arteria recurrente Hübner o lentícula estriada medial, y las arterias profundas las estamos viendo acá. Tenemos estas dos, que es la arteria comunicante anterior, que irriga lo que es esta parte que estaba acá, ¿no? La arteria precentral y la arteria anatomótica, para tener una idea de la irrigación. La arteria cerebral media, tenemos ramas corticales con 4 segmentos. Un segmento M1 horizontal, que lo estamos viendo acá. Un segmento M2 o insular. Tenemos un segmento M3 o percular. Y finalmente un segmento
cortical, que está hacia afuera. Tenemos 7 ramas ascendentes, como la arteria orbitofrontal lateral, frontal ascendente, precentral o prerolántica, central rolántica, postcentral o parietal anterior, parietal posterior y finalmente la arteria angular. En sus ramas descendentes son 3. Acá tenemos la arteria temporal anterior, la temporal media y la temporal posterior. Las ramas profundas tenemos desde el segmento M1 horizontal, que estamos viéndolo acá. Está relacionada con las arterias lenticulares estriadas y la irrigación. Estas son algunas manifestaciones clínicas asociadas con la oclusión de las arterias carótidas internas. En la arteria vertebral o basilar tenemos que ver su relación que existe con los diferentes nervios craneales, ¿no? Acá tenemos la arteria vertebral, que da una arteria espinal posterior, la arteria meningia anterior, la arteria espinal anterior. Aquí tenemos la cerebrosa posterior inferior, denominado también pica. Tenemos de la arteria basilar, en este caso, la arteria cerebrosa superior o SUCA. Tenemos las arterias pontinas, que son todas estas que están acá, la arteria laberíntica o acústica interna, la arteria cerebrosa anterior inferior o AICA, y de la cerebral posterior que está enmarcada acá, que lo vamos a revisar ahora. Esta es más o menos la distribución a grandes rasgos de los 3 tipos de arterias, tanto la SUCA, la AICA como la PICA. Acá tenemos la SUCA en rojo, la AICA en verde y la PICA en amarillo. Las pinzas arteriales interesantes son el tercer nervio, que lo estamos viendo acá, entre la cerebral posterior y lo que es la SUCA. Y tenemos la otra que es la del sexto nervio, que está dado entre la AICA y la arteria laberíntica. La arteria vertebral y basilar va a tener sus ramas, lo estamos viendo a la izquierda, con sus diferentes irrigaciones. Esto puede representarse angiográficamente y ahora por resonancia magnética, más o menos se puede diferenciar. Acá tenemos la arteria pica, acá la AICA y aquí la SUCA. La arteria cerebral posterior tiene 4 segmentos, desde P1 a P4. Aquí también vamos a representarlo. Esta es una vista anatómica y esta es una vista angiográfica. Tenemos la comunicante posterior, tenemos el segmento P1 o precomunicante, acá en este nivel. Tenemos la P2 o postcomunicante, después de la arteria comunicante. Tenemos la P3 o cuadrigeminal alrededor de lo que es el mesencéfalo. Y tenemos la P4 o cortical, que lo estamos viendo acá, en este nivel. De esta manera que tenemos la representación anatómica y representación arteriográfica. La P1 da la tálamo perforante, la P2 estas que están mencionadas y la P3 estas otras. Estas son algunas manifestaciones clínicas de las enfermedades de oclusión de la arteria vertebrovasilar. El sistema arterial espinal, tenemos acá una vista anterior y una vista posterior. Tenemos la arteria espinal anterior, que es una sola, y las arterias espinales posteriores, que son 2. La arteria espinal anterior es la unión de 2 ramas de la arteria vertebral. En cambio, en
Las arterias espinales posteriores, 75% vienen de la pica y 25% de la arteria vertebral. Aquí vemos la circulación de la arteria espinal anterior y las posteriores, que están unidos por arterias circunferenciales. La irrigación de las espinales apenas alcanza para la médula cervical. El resto de la médula tiene que ser nutrida por las arterias radiculares, en este caso anteriores y posteriores. La primera de la arteria ambas de las arterias vertebrales. Acá lo estamos viendo. Ramas de las radiculares anteriores y posteriores, ramas de la espinal. Esta es la rama dorsal del intercostal posterior, rama de la aorta. A nivel de la médula espinal dorsal tenemos la arteria de Adamkiewicz, que es muy importante, que viene a ser una arteria radicular anterior lumbar izquierda entre D8 y L3. Acá están las manifestaciones clínicas de la oclusión de las arterias medulares. El sistema venoso encefálico lo estamos viendo acá. Tenemos un sistema venoso externo y uno profundo. Tenemos venas corticales, que tiene un flujo hacia adelante, hacia adentro y hacia arriba. El seno longitudinal superior, marcado acá, que tiene un flujo de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. La prensa de erófilo, la confluencia de los senos, que se encuentra en ese nivel. Tenemos el seno transverso o lateral, cuya distribución de la sangre es desde el medio hacia los lados. El seno sigmoideo, que está en este nivel, y que va a drenar en la vena yugular, que tiene dirección hacia abajo. La vena oftálmica la estamos viendo acá con un flujo antero-posterior y laterocentral. Seno esfenoidal, que lo estamos viendo, un flujo de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro. El seno cavernoso con un flujo antero-posterior. El seno intercavernoso con un flujo lateral. Seno petroso superior drena la sangre del seno cavernoso hacia lo que es el seno sigmoideo con una dirección antero-posterior. Ampliando un poco esto a este nivel para ver la profundidad, tenemos la vena tálamo estriada, un flujo postero-anterior, de arriba abajo y de afuera hacia adentro. Tenemos la vena septal o del septum pelluceo con un flujo antero-posterior y que se une con la vena tálamo estriada para formar la vena cerebral interna con un flujo antero-posterior. La vena basal de Rosenthal, que lo estamos viendo acá, es desde afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba. La vena de Galeno, que es la confluencia de lo que es la vena cerebral interna, la vena basal de Rosenthal, y que se une para formar la vena de Galeno. Y esta vena de Galeno se une con el seno longitudinal inferior para formar lo que es el seno recto. Finalmente, para la confluencia de los senos. En este nivel, hoy llamado prensa de erófilo. Bien. Los hemisferios cerebrales, sistema venoso superficial, tenemos un grupo superior que drena estas regiones que estamos mencionando acá, de 8 a 10 venas hacia el seno longitudinal superior, eso ya lo hemos visto. El grupo lateral, que es la vena cerebral media superficial, que es esta de acá, hacia el seno cavernoso. El grupo inferior,
que lo estamos viendo para el lóbulo temporal y para la ínsula. Acá tenemos anastomosis entre los sistemas venosos. Tenemos la vena cerebral media superficial, por una parte, la vena retrolar que une esta vena cerebral media superficial con el seno longitudinal superior, y la vena de la B que une estas dos con el seno transverso o lateral. ¿Ok? Bien. Vena retrolar, se encuentra acá. Vena de la B. Seno transverso. Ok. El seno longitudinal superior va a recibir ramas de las venas meningias. Ok. Venas diploicas y venas emisarias. La médula espinal tiene también un sistema venoso interesante. Tenemos la vena espinal anterior y una vena espinal posterior. La primera drena la región anteromedial de la médula y la segunda la región posteromedial. Y tenemos también un plexo venoso pial que drena del cordón lateral y que de alguna manera anastomosa los dos sistemas. Este sistema venoso medular pial está relacionado con un sistema el plexo venoso vertebral epidural, que lo estamos viendo acá, y que forma lo que se conoce como el plexo venoso de Patterson. Entonces, el plexo venoso vertebral epidural está, digamos, se une de forma anastomosis con el plexo venoso medular pial. Y esto lo estamos viendo acá. Por ejemplo, que tenemos la vena espinal anterior, que va a drenar a lo que es la vena radicular anterior, la vena espinal posterior, que drena la vena radicular posterior. Okay. Y acá tenemos afuera el plexo venoso epidural. Y como ven, la vena intervertebral las une a todas ellas. Okay. Bien. La vena intervertebrales a nivel cervical drena en las venas, la parte cervical de la médula drena las venas vertebrales. La médula torácica a nivel de las venas intercostales y la lumbar a nivel de las venas lumbares. Para terminar y cerrar con broche de oro, vamos a hablar de las áreas cerebrales. El lóbulo frontal, acá lo vamos a ver, tenemos el área 4, que es la área somatomotora primaria, que es para la neurona motora superior. Su lesión va a causar parálisis o espasticidad e hiperreflexia. El área 6 y el área 8 son las áreas premotoras o programadoras, donde se lleva a cabo la función de programar la función motora. Y para la planificación del movimiento. Su lesión da una serie de alteraciones como apraxias, hasta la imposibilidad de iniciar un movimiento voluntario. Esto es algo que ya se revisa en neurología. Tenemos acá por delante estas áreas motoras y premotoras, el área 46, el área 9, el área 10, el área 11, el área 12, el área 47, que todas ellas forman lo que es la región prefrontal, que como les dije son para las funciones ejecutivas, atención, conducta social, control de impulso, lo que nos da nuestra humanidad. La lesión del mismo puede dar apatía, amor, impulsividad, agresión, falta de respeto a las normas sociales, algo tan común lamentablemente en nuestro medio. Es decir, los peruanos somos prácticamente descerebrados prefrontales, porque pasamos la luz roja, coimamos a los policías, escupimos aquí, estornudamos sin cubrirnos, no nos importa nada. Es decir, somos descerebrados prefrontales. Aquí tenemos el área 44 y el área 45, que en el hemisferio izquierdo forma el área de Broca. Y su lesión va a dar una afasia de Broca.
En la región orbitaria tenemos acá el área 11 y el área 47. Es la región orbitaria. Es para el sistema de valores y la memoria emocional. Su lesión, obviamente, causará desinhibición, impertinencia, irritabilidad, habilidad emocional, falta de tacto, desatención, desinterés por los sucesos actuales, memoria, entre otras cosas más. En la ínsula tenemos de las áreas 13 a 15, parte insular anterior, coordina los movimientos para el lenguaje, conecta el lóbulo prefrontal y el sistema límbico, y 16, que forma la mayor parte de la ínsula para el dolor, control del dolor, la parte emocional del dolor, la temperatura, aspectos fonológicos y la devolución. En el lóbulo parietal es relativamente un poco más sencillo. Tenemos el área 312, somatosensitiva primaria. Todo esto lo ampliamos en la última clase. Es la tercera neurona en la vía somatosensorial para la localización, intensidad, modalidad del estímulo somatosensorial, la sensibilidad. Su alteración puede provocar anestesia, hipoestesia, disestesia o parestesias. El área 5 en este nivel y el área 7 van a formar lo que se conoce como la región somatosensitiva secundaria, es decir, una área más especializada. Para la discriminación y reconocimiento, como la esterognosia, sinestesia, grafestesia, discriminación de 2 puntos, parognosia. Su alteración va a dar justamente la asterognosia, asinestesia, agrafestesia, falta de discriminación de 2 puntos y la aparognosia. El área 43, en algunos libros lo ponen como si fuera el área de lo que es relacionado con el gusto. En realidad tiene que ver con un tipo de área somatosensorial primaria, pero del tímpano, la sensibilidad del tímpano. ¿Okay? Su lesión probablemente cause alguna lesión ahí. Tenemos una parte en el lóbulo parietal del área 19 visual secundaria que lo vamos a ver después. El área 40 es un giro supramarginal junto con el giro angular, da la capacidad de vincular grafemas y fonemas, con lo que resulta imprescindible para la lectoescritura. ¿Okay? Su lesión va a dar en el hemisferio izquierdo la fascia vérnica. El área 39, el giro angular, también está bastante relacionado a esto, comprensión del lenguaje, tanto verbal como escrito, vincula grafemas y fonemas, con lo que resulta imprescindible para la lectoescritura. Su lesión puede ocasionar la fascia vérnica. El lóbulo temporal, el área 41 y el área 42, como les mencioné, son el giro transversal de Hessel, que no es que se vean en la parte externa, sino en la parte interna del primer giro temporal. Ese giro transversal de Hessel, el mapa tonotópico de la frecuencia de los sonidos, diferenciación de intensidad de sonidos, localización del sonido en el espacio. Su lesión dará una hipoacusia o anacusia. El área 22, área auditiva secundaria, para el reconocimiento del sonido. Gracias a eso puedo reconocer de que el ladrido del perro es diferente de los gritos de mi suegra, por ejemplo, aunque se parezcan mucho, pero los puedo diferenciar gracias al área auditiva secundaria. Su lesión va a dar una agnosia auditiva, amusia, fonagnosia. Acá tenemos el área 38, que está relacionada a las emociones y el procesamiento semántico de la información. Okay. El área 20, relacionado con un aspecto más complejo de la información de los sentidos, permite visualizar la experiencia de las sensaciones, pensamientos y el razonamiento. Okay. El área 37, relacionada con el reconocimiento de caras, lenguaje de signos o de comprensión de las metáforas. Aquí tenemos su lesión. Su lesión puede dar, lesión del giro fusiforme va a dar una prosopagnosia, que es falta de reconocimiento del rostro,
El área 52 que estamos viendo acá, que está en la parte interna del lóbulo de la ínsula. El lóbulo occipital es el más sencillo, el área 17 es el área visual primaria, mapa retinotópico del ojo y de los campos visuales, visión binocular, procesa las primeras impresiones del color, orientación y movimiento del estímulo. Su lesión va a dar defectos en el campo visual y ceguera cortical. El área 18 y el área 19 tienen que ver con el área visual secundaria, la psicovisual. La discriminación y reconocimiento, visión tridimensional, detecta variaciones en la intensidad lumínica y asocia estímulos visuales a la memoria, almacena los recuerdos en forma de imagen. A ver, niña linda que estás acá, ¿qué es lo que tengo acá en la mano? Tengo agua, o sea que el agua se me desparrama por todas partes. ¿Qué es lo que tengo? Una botella, muy bien, felicitaciones. Entonces, tu área 18-19 funciona muy bien, felicitaciones. Su lesión va a ocasionar agnosia visual, no reconocimiento, para los objetos, para aperceptiva, asociativa, digital, cromática. Eso ya es para neurología. Pero, obviamente, yo les puedo preguntar en el examen. Es decir, tiene que ir y leer cada uno de ellos y descifrar qué significa. ¿Ok, jóvenes? El lóbulo límbico, acá vamos a ver el área 32, el área 24, el área 33, que es el cíngulo anterior, el área 31, 23, que es el cíngulo posterior, que forma lo que es el giro del cuerpo calloso o del cíngulo. El área 25 es la región septal, y en esta región que está aquí tenemos el área 34, que es la región prepiriforme, el área 28, región entorrinal, el área 36 y 35, todo ello forma, y el 27, lo que es el giro para hipocampal. El área 34 es la denominada olfativa primaria, y localización de la fuente del olor en el espacio, intensidad del olor. Su lesión va a dar una hiposmia y una anosmia. 28, 35 y 36, el área olfativa secundaria, reconocimiento del olor. Su lesión va a dar una agnosia olfativa. Y esta parte central es el área 26, 29 y 30. En general, podemos hablar de las funciones más o menos de cada una, pero en general todas ellas, a excepción de esta que estamos mencionando acá para la olfativa, tiene que ver con las emociones, que es un capítulo muy grande que vamos a ampliar en lo que es sistema límbico. Este es el límbico, claro. Muy bien, jóvenes.